Mucha corrupción aquí en Honduras, deseamos trabajar, no hay. Deseamos tierra para sembrar guineo, plátano, frijoles, no hay, hermano. Necesitamos emigrar a otro país, hermano. Caravans of migrants and refugees are coming from Central America because of poverty and violence. But climate change is also playing a big role. Now the new climate change report just released. Climate change. Climate change. Climate emergency. A climate change today, and it came with a dire warning. El Salvador is one of the main places they're fleeing from, and it's experiencing a water crisis. "95% of the surface water in the country is undrinkable." Bueno, en El Salvador vivimos una problemática grave y es que estamos amenazados por el estrés hídrico, hay una gestión inequitativa del agua e injusta y los más pobres se han quedado sin agua cuando hay transnacionales que exportan nuestra agua. In the summer of 2018, droughts in what's known as Central America's dry corridor, that's Guatemala, Honduras, Nicaragua, and El Salvador, have been projected to leave up to 2 million people hungry. El año antepasado fue un año bueno, sacamos maíz, lo rindió y ahora sí lo va a afectar porque no ha llovido, mucha gente estamos deseando el agua. Que la sequía ha sido diferenciada a lo largo del país, ha dejado sin medios de vida a mucha de la población rural y primero empiezan a emigrar internamente hacia la capital y luego hacen la migración hacia otros países. Mexico and Central America could see up to 3.9 million climate refugees in the next 30 years. And around the world, it's expected that just over 143 million people will be displaced by climate change by 2050. In El Salvador, it's not just droughts that contribute to the lack of water. For many, the taps are also running dry because of the threat of privatization of what little drinkable water is left. Hay transnacionales corporativas que están tras los recursos naturales de Latinoamérica y que donde quiera que hayan recursos para ser explotados, estas empresas van a llegar con cualquier nombre. The right wing in the country is trying to introduce a comprehensive water law that will include members of the business sector on their governing board. Estamos este día mandándole un mensaje a los partidos de derecha que quieren privatizar el agua. No es necesario que digan explícitamente en la ley que están discutiendo que se va a privatizar el agua, pero sabemos de sus intenciones, sabemos de que ellos están defendiendo los grandes sectores oligárquicos de este país. If water becomes privatized in El Salvador, its most vulnerable communities could lose out. Creo que la extracción y la explotación y el acaparamiento de los recursos naturales, por supuesto que está quitando los medios de vida, principalmente a las comunidades originarias, de indígenas y a las comunidades más rurales. Si no tengo dinero no voy a tener agua, entonces ¿qué va a pasar? ¿Quién vive sin agua? Me voy a morir, por eso es la figurita. ¿Ve? La privatización mata. Around 600,000 people in El Salvador have no access to drinking water. That's around 10% of the country's population. Anabel Chavez Mejia is one of them. She lives in the Usulután department in what's considered part of El Salvador's dry corridor. Hay veces pues que hemos pasado hasta 2 días sin agua, a veces solamente un poquito para tomarlo nomás, que es lo más importante, ¿verdad? No morirse de la sed. Necesitamos un proyecto de agua pues que los abastezca donde los niños puedan tener sus alimentos aseados, ¿verdad? Poder ellos estar higiénicamente bien bañados y limpios, pues. Si hay agua para que el niño tome, creo que no hay agua para lavarle tal vez algo alguna frutita que se le va a dar. Y a eso previene bastante pues las enfermedades de los niños. Que la población más pobre que no tiene acceso a agua es la que paga hasta el 300% más. Sí, es bastante alarmante la situación del agua porque ya cuando se terminan en los nacimientos, pues ya los toca comprar el agua. La compramos a $3.50 la barrilada de agua. At more than $3, a barrel of water costs more than half of what rural Salvadorans earn in a day. Que hay una afectación clara
en los hombros de las mujeres, los niños y las niñas, porque son las mujeres, los niños y las niñas las que suponen el trabajo forzado de ir a carrear el agua. On top of the burden of retrieving water, El Salvador is one of the most dangerous countries in the world for women. In 2017, one woman was murdered every 18 hours. También sabemos de que hay mucho acoso. Hemos tenido el caso de una mujer que era defensora de un territorio y violaron a su hija y le mandaron a decir con la pandilla que la violaban, que eso era por el trabajo de su madre. Latin America continues to be the most dangerous region for environmental activism. In 2017, the area accounted for 60% of all environmental activists killed. Hemos tenido hombres y mujeres que murieron y que nosotros todavía sus crímenes no han sido clarificados. Pero creo que en Centroamérica y principalmente en Guatemala, Honduras, se está viviendo una situación bastante cruel con los defensores. ¿Hasta dónde puede llegar el riesgo? Creo que es inmenso porque en algunos países hay persecución política, en otros han habido persecución y criminalización. Hay miles de hombres también y cientos de mujeres que están defendiendo en primera línea y que lastimosamente mueren, y muchas veces sus crímenes son encubiertos por delincuencia común. Despite the challenges of defending water, there have been some environmental wins. In 2017, El Salvador became the only country in the world to ban mining. De la minería han venido a contaminar fuentes de agua, a quitar empleos y a quitar medios de vida totales, que son los que la gente tenía históricamente, como lo es la agricultura de subsistencia. Que diferentes corporaciones ponen los ojos en El Salvador para la explotación. En un país de 21 kilómetros cuadrados tan chiquito, la explotación a la minería metálica hubiese sido fatal, hubiese sido letal para nuestras fuentes de agua. Entonces la población salvadoreña se organiza y resiste por más de 10 años y peticiona un cambio de modelo en el tema de prohibir literalmente la explotación de la minería metálica. In 2015, the local government stood up to Coca-Cola and stopped them from digging wells in the Salvadoran town of Najapa. But the fight to protect the environment and natural resources in the country is far from over. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. What should we cover next? Please let us know in the comments below. And watch this video on environmental activist Berta Cáceres.